Y vamos a lo que generó la bronca ayer en la mañana en el Congreso. No pudimos darle muchas explicaciones ayer porque teníamos a Pilar Nores, pero de lo que se trata es bien simple. Un proyecto de ley que tenía que entrar a debatirse al Pleno. Policías voluntarios, jóvenes que iban a ser invitados para participar de tareas administrativas en las comisarías del país. Bueno, un asunto a debatir, que estaba en la agenda. Y sin embargo, el ministro del Interior sorprende a todo el país con un decreto de urgencia en el cual legisla exactamente lo mismo que no salía por el Congreso. El señor Bengolea también lo había advertido en este programa. Pero Daniel Llovera nos cuenta todo lo que pasó ayer y la razón por la cual finalmente el presidente del Congreso terminó levantando la sesión porque se le viene una censura, o una interpelación por lo menos, al ministro del Interior. Veamos. Un conato de lo que podría ser un primigenio conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo se produjo ayer y el motivo fue un decreto aparecido en el diario oficial El Peruano que creaba el servicio policial voluntario para, en teoría, combatir mejor la inseguridad ciudadana. Este es un enfrentamiento claro y directo con el Parlamento. Están usurpando funciones del Parlamento. Normas de esta naturaleza tienen que darse por ley, que salen del Parlamento, no por decreto supremo. Hay un tema aquí que es real, que al Congreso no se le puede bypassear. Hay que respetar los fueros. Hay que ser respetuoso del Poder Ejecutivo, como también tiene que ser el Poder Ejecutivo respetuoso del poder Legislativo. Esto puede tener como fondo el querer demostrar que el Congreso de la República es ineficiente, es ineficaz, lento, prácticamente no sirve para nada. Para devolver lo que considera una afrenta del gobierno, la oposición del Congreso ha puesto en la mira al coautor del decreto supremo, el ministro del Interior Daniel Lozada, a quien buscan interpelar por haber suscrito una norma que estaba a punto de discutirse en el Pleno del Legislativo. Aunque la historia es más que eso. El decreto supremo publicado ayer en el diario oficial crea el programa voluntario de apoyo a la policía y busca captar a jóvenes de entre 18 y 21 años para que se dediquen a las labores administrativas en las sedes de la PNP. De ese modo, los efectivos egresados de las escuelas técnicas y de oficiales podrán dedicarse al patrullaje y vigilancia ciudadanas en las calles. El periodo de labores policiales para los voluntarios será de 12 meses, 3 de ellos para capacitación y formación. Pero la aparición de la norma causó sorpresa y luego malestar en el Congreso, debido a que el propio presidente de la República, Ollanta Humala, le había pedido al legislativo el 15 de septiembre del 2011 discutir y aprobar un proyecto de ley con el mismo tenor y los mismos objetivos. En efecto, la discusión ocurrió en la Comisión de Defensa y Orden Interno y el 14 de diciembre pasado el proyecto de ley de Humala se aprobó por mayoría y pasó al debate al Pleno del Congreso. Este debate debió ocurrir ayer jueves y de hecho así figuraba en la agenda del día. Pero el decreto supremo publicado en el diario oficial, también firmado por el presidente Humala y por el ministro del Interior, alteró las cosas y entonces ya no se discutió nada, porque al mediodía el presidente del Congreso, Daniel Abugataz, levantó la sesión no para la tarde, sino para el jueves próximo. El tema de fondo es que el Poder Ejecutivo escoge una vía distinta, violando el orden jurídico y sin considerar que está afectando normas relacionadas a la Policía Nacional que según la Constitución se aprueban por ley. Normas de esta naturaleza tienen que darse por ley, que salen del Parlamento, no por decreto supremo. El propio Ejecutivo así lo ha reconocido cuando en meses pasados remitió un proyecto de ley al Parlamento para crear este servicio civil de la policía, con lo cual el Ejecutivo estaba reconociendo que esto era competencia del Parlamento mediante ley. Es un presidente de la República voluble, que cambia, no conoce las leyes, no sabe qué es lo que hay que hacer o qué cosa quiere. Quiere enfrentar al Congreso con el Poder Ejecutivo, por eso que varios parlamentarios hemos decidido suscribir una interpelación para que venga el ministro del Interior, explique, y si no hay la explicación se procederá a la censura. Podría presentar una moción de censura. Buenas, Congresista.
Un grupo de congresistas de oposición anunciaron en los pasos perdidos del Congreso que ya tenían listas las firmas para interpelar al ministro del Interior, Daniel Lozada, para que explique por qué ha legislado con una norma de menor jerarquía en un tema que el Parlamento ya estaba discutiendo a pedido del propio presidente Humala. Pero también anunciaron que plantearán la inconstitucionalidad de la norma. Es raro este apuro. Mi hipótesis: la inseguridad está creciendo, hay una demanda ciudadana por seguridad y el gobierno no tiene la más remota idea de qué hacer. Y lo único que se les ocurre a los militares que gobiernan el Perú hoy día es copiar algo que existe en el ejército, el servicio militar voluntario. El otro asunto es el contenido del decreto. ¿Es viable o no el servicio policial voluntario? Es un desastre de todo punto de vista. Hay otras soluciones. Esto no va a resolver el problema de la seguridad, ni mucho menos. Y las tareas que se le asignan a estos muchachos no tienen sentido, ¿no? Tampoco es que resuelvan un problema de empleo, ¿no? Y ahora los jóvenes tienen expectativas altas. ¿Cuánto le van a pagar? 200, 250 soles. Además, si les pagan mucho más, no van a tener reclutas en el ejército, se van a ir a la policía. Entonces, creo que por donde se le mire esto no va a funcionar, ¿no? Indudablemente que este proyecto de ley tiene una serie de inconvenientes técnicos, como por ejemplo el tema de la formación. ¿Quiénes son los que están abocados a este tipo de trabajo? El personal policial que culmina sus estudios. Estas personas son de servicio policial voluntario. ¿Qué responsabilidad pueden tener en el cumplimiento de sus funciones? No pueden tener responsabilidad porque son voluntarios. Tiene sus bemoles, pues, porque también mediante todos estos subterfugios en otros países como Cuba y Venezuela han ido formando los comités de barrio de la Policía Secreta del Estado, ¿no? Después dice que van a orientar a las juntas vecinales. Eso podría ser peligroso. Si el gobierno tuviera un aparato, una estructura, podrían intentar algo como Cuba, como Venezuela. Pero yo creo que esa posibilidad es remota porque no tienen la capacidad de hacerlo. Pero un muchachito de 18 años va a ir a orientar a una junta vecinal integrada por padres y madres de familia que tienen algo de experiencia en estos temas. ¿Con qué? ¿Con qué ideas? ¿Con qué experiencia? No, es algo que está totalmente fuera de la realidad. A mediados de agosto del año pasado, cuando el ahora premier Oscar Valdés ocupaba la cartera del Interior, el gobierno eliminó el sistema 1 por 1 para conseguir mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia en las calles. Ya no se ha vuelto a escuchar más de ello, pese a que, según varios expertos, era una solución importante contra la inseguridad ciudadana. Eso es mucho más importante. Eso pondría el doble de policías en la calle de un día para otro si se resolviera ese problema. Es decir, si los policías trabajaran 6 días a la semana, como trabajan en cualquier parte del mundo, en lugar de trabajar un día sí, un día no. Ahora la novedad es el servicio policial voluntario. Pero solo eso, una novedad que apareció en medio de una primera refriega entre el Ejecutivo y el Congreso. 40 firmas, esta es la moción, aquí está el cargo recibido. Es un decreto supremo, perdón, yo dije decreto de urgencia, ni siquiera han tenido esa gentileza. Es un decreto supremo el que ha aprobado el Estado, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, para crear el programa de servicio voluntario de apoyo a la Policía Nacional. El congresista Alberto Bengolea ya presentó una ley, un proyecto de ley, de un solo artículo que dice: derogues el decreto supremo que aprueba el programa de servicio voluntario de apoyo a la Policía Nacional del Perú. Y tiene las firmas de su bancada, por cierto. No sabemos si esto se va a discutir en el próximo pleno, pero debería, porque, digamos, si algo puede hacer el Congreso es derogar una norma inconstitucional en una. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar con el actual y en ejercicio presidente del Congreso, el señor Manuel Merino de la Lama, y también vamos a hablar del incendio en el almacén del Ministerio de Educación, un asunto que ha dejado al desnudo graves carencias, no solamente en el sector educación, sino también en el sector de la seguridad ciudadana. Nuevamente los bomberos
piden ayuda urgente. Volvemos con todo eso.